Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy socia fundadora de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar. Y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y hoy con la primera emisión de En la Adolescencia del 2025. Y justamente abro este espacio del año con una de mis súper compañeras, amiga y una persona súper preparada. Su nombre es Mar Clarós y me voy a permitir leerles su semblanza. Mi querida Mar Clarós, fuimos las pues fundadoras de este espacio de la adolescencia, por eso me da tanto gusto que conmigo abras 2025 en este espacio que se llama En la Adolescencia, que va dirigido a las mamás, a los papás y a los educadores de los adolescentes, con temas específicos en voz de expertos y de profesionales sobre temas de la adolescencia. Y es justo para proporcionar y orientar, proporcionar herramientas y orientar a estos padres, madres y orientadores sobre qué hacer con nuestro adolescente, desde dónde nos estamos relacionando con ellos y ayudarlos a transitar esta etapa que nada más, según la Organización Mundial de la Salud, va de los 9 a los 19 años, o sea, una brecha de una década, 10 años. Y mi querida Mar Clarós es licenciada en psicología, terapeuta emocional, es instructora de relajación y crecimiento personal, tiene estudios en terapia floral, Reiki nivel 1 y nivel 2, técnica metamórfica, quiromancia, fitoterapia, angeloterapia, oráculo de semillas de ángel, tiene introducción a la kinesiología, aromaterapia, es consteladora en sistemas familiares, una excelente consteladora en sistemas familiares, decodificadora de la memoria celular, y el día de hoy lo que nos va a compartir también es coach ontológico, y hoy lo que nos va a compartir es sobre la numerología en base 22. Ella es estudiante y instructora. Esto a mí quiero compartirles. A mí, Eugenia Camacho, me cambió la vida y lo digo en verdad. Y por eso es nuestra invitada del día de hoy, donde vamos a escucharla sobre potencia los dones del adolescente a partir de su fecha de nacimiento. Bienvenida, Mar Clarós. Bien hallada, compi y amiga, un placer estar en este espacio que decía antes de entrar en la entrevista, decía, ostras, que hace 3 años, justo en enero del 2022, arrancábamos este espacio en este formato. Y cuánto trabajo, cuánto tal, y ahora estar aquí es como, wow, me emociona y honro todos los pasos dados con todo el equipo. Así que mil gracias por tenerme en cuenta también. No, y gracias por acompañarme en este viaje. Mar, primero quisiera que empezáramos por lo básico, que nos explicaras qué es la numerología en base 22 y de ahí ya nos arrancamos para que tenga como todo mundo el concepto básico muy claro. Mira, la numerología en base 22 es una herramienta de autoconocimiento profundo, sencillo, y que parte de la fecha de nacimiento. Todos los seres humanos hemos nacido de un papá y de una mamá. Y como hemos nacido en este planeta Tierra de un papá y de una mamá, tenemos una fecha de nacimiento. ¿Qué implica la fecha de nacimiento? Implica que hay un día, un mes y un año y que se le asigna un número. Los números son energía como todo lo demás. Y como energía en vibración se puede equilibrar, se puede desequilibrar, puede estar en armonía, puede estar en desarmonía y contienen paquetes de información disponible. Entonces, mi fecha de nacimiento, yo recibo una impronta energética con unos códigos de información disponibles. ¿De acuerdo? No soy un número, no me define el número, pero sí la información contenida en esa fecha de nacimiento puede estar condicionando y afectando mi proceso evolutivo como ser humano.
¿de acuerdo? Acceder a la información y hacerlo consciente me permite retomar las riendas de mi vida, hacerme cargo de los bloqueos, hacerme cargo de mis sombras, hacerme cargo de los personajes de supervivencia egoicos y poner hilo a la aguja y ordenarme y vivir en pleno derecho la vida desde el gozo, desde el disfrute, desde la plenitud, desde la abundancia, desde la prosperidad, siendo líder consciente de mi propia vida, de mi propia gestión vital, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es construir el diseño de la carta natal numerológica, tú sabes muy bien cómo funciona, que es muy completa porque habla desde la parte de la personalidad desde la psicología, ¿no? La parte más profunda e interna nuestra, nuestras emociones, habla de carácter, que es una dimensión de la personalidad, habla de nuestro comportamiento en relación cuando yo voy fuera, cuando yo voy en mi ámbito familiar, cuando estoy en el ámbito social, cuando estoy en el profesional, desde mi conducta y mi manera de actuar, cómo proyecto una imagen de mí a los demás, da igual en cómo me vincule, ¿no? Pero también contiene información de dónde están mis heridas, de dónde mis heridas sangran cuando las tocan, cuando no las cuido, cuando permito que alguien me las vulnere, pero también me da información de cómo detono, cómo gatillo emocionalmente y estallo a través de la frustración y la impotencia. También dónde está la energía que cuando le pongo en exceso, le pongo en defecto de energía, me freno en la vida. Y también muchos recursos que están dentro de mi fecha de nacimiento, que son recursos que están disponibles y que muchas veces algunos puedo detectarlos, pero otros ni los valoro porque son tan naturales en mí que no les pongo en valor. Y no los cuento como una habilidad, no los cuento como un talento. Y sin embargo están en mi día a día, en mi cotidianidad, ¿no? Entonces, claro, es una herramienta de autoconocimiento personal que cuando yo accedo a ello, aunque yo no tenga la fecha de nacimiento de los demás, también han nacido. También sé, o sea, es la conciencia de que el otro tiene su propio diseño de carta, con su propia información disponible y que por cómo está hablando, por cómo está actuando, yo puedo interpretar a partir de mis números que puede tener números en desequilibrio y que eso va a condicionar la relación conmigo. Imagínate esto, cómo mejora la relación contigo misma, tú lo sabes, porque lo has vivido y además no es que solo hayas hecho la lectura, sino que saliste de la lectura y te pusiste en acción. Porque esta herramienta es como todas las demás. Si la coges y la guardas en un cajón, es una herramienta más. Pero si la pones en práctica porque es sencilla, porque se entiende, porque yo no te hablo Claro. de tu personalidad, yo hablo del número que está en tu carta y la que se identifica si la tiene en equilibrio o no, es la propia persona que está escuchando, ¿no? Entonces, me permite mejorar la relación conmigo, pero también con mi historia, porque me comprendo por qué actué así en el pasado, por qué actué así cuando me sentí traicionada, por qué actué así cuando no conseguí un objetivo, por qué me hicieron bullying, mil cosas, por qué tuve trastornos de ansiedad. Me comprendo en la historia. Cuando me comprendo en la historia me puedo acoger, me puedo abrazar y desde ahí reconstruyo, rediseño cómo quiero continuar a partir de mi presente hacia el futuro, al presente futuro, ¿no? Y esto hace que como equilibras la relación contigo misma, vayas al encuentro del otro, al encuentro de la relación con el otro, sea quien sea, en este caso con tus hijos o tus hijas adolescentes o niños, niñas por debajo de la adolescencia, y tú ya estás relacionándote desde otro lugar, porque sabes que ellos también están en una vibración. Entonces lo que haces es generar un espacio que sería, las relaciones es yo quién soy y quién es mi hija o mi hijo, ¿vale? Con todo lo que trae y yo con todo lo que traigo. Dos dimensiones, que parece que estamos separados, pero en verdad somos uno, ¿sí? Y al juntarnos, al vincularnos en la relación, no es lo mismo la relación que el vínculo, que esto también me gustaría hacer la distinción, generamos la tercera entidad que se llama, que es yo, tú y el nosotros. Y la mayoría de las veces la tercera entidad no la cuidamos, no la entendemos y por eso tenemos conflictos en las relaciones. ¿Sí? Entonces, la distinción relación-vínculo. La relación es lo que establecemos a través de la interacción, ¿de acuerdo? De pues cómo nos hablamos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos, ¿vale? Establecemos roles en la relación. El vínculo es lo que nos une, es el lazo de amor, que es indestructible.
Porque donde hay amor, hay todo y hay nada. Y el vínculo no se destruye. Se puede deteriorar porque lo confundimos con la relación. Entonces, me da la sensación que no te quiero tanto porque en esta relación nos estamos comunicando de manera violenta, por ejemplo, o de manera irrespetuosa, o no tenemos claros los límites, o yo como tengo autoridad sobre ti, te castro, te inhibo, te sobreprotejo, o te adulo tanto que te crees que eres mejor que los demás. ¿Sí? Y esa distinción es clave porque si yo reparo en el vínculo, la relación mejora. Porque el vínculo no se destruye, solamente es como que se debilita por esto de aquí, por la forma sería, ¿no? Así muy Claro. resumido. Sí, no, es que justamente aquí cabe recalcar, en primera, que te haces responsable de ti. Y cuando estás pasando de la infancia a la adolescencia, empiezas a autoconocerte. Y aquí saber tu numerología te ayuda a no ser más víctima, sino hacerte responsable y hacerte cargo de tu propio bagaje, como dices tú, ¿no? Esa es una. En segunda, poder potenciarte, que es el tema del programa del día de hoy, y que yo avalo tal cual, y por eso me encantó la idea de hacer esta emisión, porque justo yo sé cómo puedes potenciarte a través de esta herramienta de autoconocimiento. Y por otra parte, como la relación de mamá y papá para con tu adolescente, justamente al saber esta descripción de su personalidad, puedes comprender mejor a la persona y hasta tener como pastillas de paciencia, porque Claro, justamente a nuestros claro, adolescentes, claro, nosotros como papás, hay que tener paciencia, ¿no? claro, porque además damos por supuesto que vamos a ser compatibles. O como soy su madre, como soy su padre, ¿no? Tenemos que ser compatibles. Y a veces no. A veces no si no me he encargado de nutrir eso, que es el espacio, es la tercera entidad que digo, es el espacio donde nos vinculamos. Claro, Porque mi hijo, hasta los 3 años, es totalmente dependiente de mamá, está vinculado, o sea, es como una extensión de mamá en su percepción de la vida. A partir de es hasta los 7 que está ahí recibiendo inputs emocionales, de solo, especialmente de mamá. Luego empieza los inputs de papá, ¿no? Entonces, cuando llega la adolescencia, y lo hemos visto en el programa cuando se hablaba de la primera adolescencia, que es esos primeros años de vida, que todo lo que no se le permite al niño experimentar, se le bloquea, se le inhibe, todo eso repercute luego cuando llega en la adolescencia y va a marcar territorio más fuerte, porque por algún lado tiene que salir todo ese proceso evolutivo de autoconciencia personal, ¿no? Entonces, el mayor problema es que damos por sentado que mi hijo, que se ha comportado de una manera en la niñez, en la adolescencia se va a comportar igual. Y si no, mi paradigma de creencias de que la adolescencia es una etapa pésima, yo ya estoy con ese paradigma de creencias condicionando mi comportamiento de cómo me voy a comportar, a relacionar con él o con ella, ¿sí? Y me olvido de la tercera entidad. Entonces, en la numerología, una de las cosas que también se suele hacer es el estudio de compatibilidad de la relación. Una vez tú tienes tu carta, yo he hecho cartas a adolescentes. De hecho, lectura de carta a la mamá y la mamá ha dicho, ¡buah! Quiero que le hagas la carta. Y la niña o el niño ha dicho, yo quiero que me la hagas. Y es curiosísimo ver a una niña, me vienen dos, ¿no? De que tuve con 13 años, de, total, sí, sí, me pasa eso. Ah, claro, ahora lo entiendo. 13 años. Entonces, siempre pues invito a que el papá o la mamá estén presentes porque, claro, van a escuchar una información desde un lugar, ¿sí? Que es el número, porque yo no claro, hablo de la niña, yo no hablo del niño, hablo del número que tiene en determinado, en la personalidad profunda o en el nudo emocional o en el día o en el comportamiento familiar, ¿no? Y la niña mm, responde en base a cómo ella se percibe. Y entonces tenemos a la mamá que está observando de, "Hala, no lo había visto de esa manera, ¿vale?".
Entonces tienes la carta de la mamá, tienes la carta de la niña, y yo recomiendo trabajar con vuestra carta, tenerla presente, daros cuenta de esos números principales, pues empezarlo tal, y luego al cabo de un tiempo hacer el estudio de compatibilidad. Entonces se calcula con las dos fechas la carta común, ¿vale? Y sale la carta numerológica de la tercera entidad de la relación. Y es curiosísimo. ¿Por qué? Porque no es tu energía Wow. ni es la de ella, es la que se genera al estar juntos. ¿Qué te aporta este estudio de compatibilidad? Comprender que ya no es lo que tú tienes como número principal o tú a nivel emocional, no es lo que a ti te detona en frustración, en impotencia, ni lo que le detona a ella, sino que juntas generáis una nueva vibración. Atender esta de, vale, aquí juntas tenemos esto. ¿Qué nos equilibra? Pues este tipo de acciones, o este tipo de recursos, o este tipo de hábitos, este tipo de toma de conciencia. ¿Sí? Entonces, como adulta, que soy la responsable de generar los espacios de comunicación, de escucha, de armonía, no son ellos. Somos nosotros los adultos. ¿Qué nos traen nuestros hijos? Mirarme en ese espejo de cómo está mi adolescente interior. Entonces, si mi adolescente interior no está sanado, no está atendido, está olvidado, mi adolescente exterior, que es mi hijo o mi hija, me va a reflejar y voy a sentir impotencia, frustración, no te entiendo, Totalmente. no te comunicas o quiero imponer mis normas, quiero imponer mi mirada de la vida, es que eres esto, eres lo otro, empezamos a etiquetar, bueno, seguimos etiquetando, pero todavía con mayor contundencia. ¿Qué hacen ellos? Pues no quieren comunicarse con nosotros, no quieren, porque se sienten juzgados constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, este espacio común, atender esa energía que se crea juntos, es que es una oportunidad de generar un nuevo espacio, de co-construir juntos, ¿de acuerdo? Y yo quiero traer como ejemplos, ¿vale? Una energía principal de 7, esa energía principal es lo que se suma del día, del mes y el año, y que es la energía esencial, lo que yo he venido a manifestar, pero que va a estar influyendo en todas las áreas de mi vida, de alguna manera. Yo tengo un 7 ahí en energía principal, y supongamos, ¿no? Yo no tengo un 7, pero bueno, imaginamos un 7. El 7 en el equilibrio es el control del control, es el gestionador nato, es una persona con muchísima capacidad, con muchísima confianza en sí mismo, en que sabe que todos los logros que tiene, porque trabaja por objetivos, por metas, los consigue porque es trabajador. ¿Sí? Es una gran capacidad de gestionar conflictos porque almacena información, porque sabe delegar, porque confía en los procesos de los demás, en los tiempos. ¿Sí? Ese es en el equilibrio. Pero cuando se va a una de las polaridades que le llamamos el masculino, que es cuando sube la intensidad de la energía, ¿vale? Entra en el sobrecontrol, en una exigencia exacerbada. Entonces, quiere controlar cómo se siente su hijo, cuándo tiene que llorar, cuándo no tiene que llorar, cómo tiene que hacer las cosas, en qué tiempo tienes que hacer las cosas. Entonces, ¿qué hago? No estoy atendiendo, respetando el ritmo del niño o de la niña. Le estoy exigiendo que lo haga como yo creo que lo tiene que hacer. ¿Vale? Y ahora ponte que el niño o la niña tiene en la energía principal un 6, que es la energía del niño interior, que es, cuando definimos al 6 es, imagínate a un niño sin contaminar. Que cuando piensas en un niño, ¿qué haces? Te sale la sonrisa. Un bebé hasta los 4 o 5 años que está ahí. Ah. Tú piensas en un bebé, en un niño, y lo primero que haces es, te conecta con la ternura, te conecta con el amor, te conecta con la alegría, con la espontaneidad, con el juego, con la diversión, con la presencia. ¿Sí? Eso es un 6 en equilibrio, que es vivir las experiencias. ¿Vale? Entonces el niño quiere jugar, quiere divertirse, quiere vivir el momento presente. Y pregunta, ¿y por qué? ¿Y esto por qué? Porque tiene curiosidad, es curioso por naturaleza y es muy creativo. De un papel te hace un juego, te hace un avión. No necesita los juguetes más caros. Es muy creativo un niño, ¿no? Entonces llega una mamá 7 o un papá 7 y empieza a decirle, no pintes fuera de la raya. No, 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 no se hace así, se hace así. El niño tiene de manera espontánea,
recoger su cama. Y la hace pues con su psicomotricidad, ¿sí? Y va y la mamá le dice, no, lo estás haciendo mal, ¿sí? Yo pongo un ejemplo. Yo no tengo el 7 en la energía principal, pero lo tengo en un pilar de freno, que es un freno, y tengo el 16, que es un 7 multiplicado por no sé cuántos, en mi nudo emocional. Yo tenía un nivel de exigencia en mi vida para mí y de perfeccionismo que era de sufrir, porque nunca era suficiente, nunca lo estaba haciendo suficientemente bien. ¿Vale? Un ejemplo muy claro cotidiano, colocar el lavavajillas. Pues yo les decía a los niños, pues venga, oye, mis hijos ahora son adultos, pero tal, o mi marido incluso, ¿no? Y lo colocaban a su manera. Y yo llegaba y era, es que lo colocáis todo mal, y lo sacaba todo y lo volvía a colocar desde el enfado. Porque no, ¿qué hacían? Pues ya no lo coloco más, porque nunca está bien. Claro. Los cajones, ¿no? Qué mal ordenados están, no sé qué, los sacaba, wow, todo, pero desde el enfado, desde la exigencia. ¿Qué lograba? Distancia. Entraron en la adolescencia y se cansaban de estas discusiones. Y me dicen, no puede ser que tú fueras así. Digo, sí, y peor, porque era el sobrecontrol. Las cosas se tenían que hacer, Y claro, peor. y peor, Claro. las cosas se tenían que hacer como yo creía que se tenían que hacer. Y no permitía que cada uno encontrara su propia forma, su propio ritmo, su propio método. ¿Vale? Cuando vi que me estaba distanciando, cuando mi hija entró en la adolescencia, que es la mayor, y veía que era nuestro espacio común, eran discusiones y exigencias, y vi cómo se aislaba de mí, hubo un momento de quiebre de decir, ¿para qué fui madre? Yo no fui madre para estar siendo el enemigo número uno de mi hija, ni de mi hijo. Y empecé a tomar terapia y a revisar, pero cuando llegó la numerología en base 22, que no hace tanto en mi vida, hace 3 años, más de 3 años, fue clave. Fue como, ¡hala! ¿Cuánto he castrado a mis hijos? ¿Por qué? Porque cada vez que un 7 sobrecontrolador quiere que el otro se comporte de una manera, lo está castrando. Le está impidiendo ser como ha venido a ser. Y el niño, el 6 ha venido a disfrutar, a experimentar, a ser creativo. Y el 7 tiene miedo a la espontaneidad, porque interpreta que pierde el control. ¿Por qué? Porque quiere estar fuera Claro. controlando. Cuando el 7 va a mirar dentro y se ocupa de su responsabilidad, primero no se sobrecarga de responsabilidades y permite delegar responsabilidades. Y así es como educamos a los niños que llegan a la adolescencia con unos hábitos y responsabilidades en casa. No, porque como son pequeños y no lo hacen rápido y no lo hacen bien, ya lo hago yo. Y luego llegan a la adolescencia y de repente, de un día para otro, porque tienes 14 años, yo considero que ya eres mayor, ahora te toca hacerlo. Pero lo tienes que hacer como yo te diga. Pues dos comportamientos pueden pasar desde esta exigencia. O la sumisión o el rebelde. Entonces, con tal de que mi mamá me acepte y me apruebe y diga qué bueno soy, voy a hacerlo como ella diga. Pero a lo mejor no es lo que yo quiero hacer, pero no importa. Entonces, sucumbo, entro en sumisión y me convierto en un niño o una niña dependiente de validación de mamá o de papá. O el rebelde que dice, mira, por aquí no lo Y eso tolero. afecta a futuro, claro, en la adultez. Claro. Claro, al final son personas, los sumisos, los dependientes, no se sienten capaces, porque nunca es suficiente. Nunca lo haga como lo haga, a mamá nunca a papá nunca le parece bien. No encuentro mi método porque lo haga como lo haga, lo he probado de diferentes formas, he sido creativo, siempre tienen algo que decir. Y el rebelde, al No, y a la final, larga, ujú. no No, y a digo la que larga siempre van a estar tratando de buscar la aprobación de los demás, porque justo no soy suficiente cuando nosotros, como dices tú, tuvimos todo que ver como papás. claro, y el rebelde va a buscar referentes fuera que a lo mejor no son los más saludables. ¿Me explico? Porque a lo mejor Claro. encuentra un reconocimiento en compañeros o en adultos no saludables. Y luego las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, para mí la numerología es esa herramienta que permite entenderme primero yo, qué me pasa a mí, qué me detona a mí, ¿no? Un 8, por ejemplo, como entre en la sobreprotección, es, no te deja respirar por miedo a que te pase algo. Un papá 8 con una niña
Sobreprotección, o con un niño, da igual, ¿eh? Sobreprotección, que no te pase nada, no sé qué, no vayas fuera, no sé qué, te corta la libertad de salir, te corta la libertad de relacionarte con las personas, te corta la libertad de vestirte, ¿vale? Con un niño 15 que es impulsividad pura, es pasión, pues lo ahogas, ¿sí? Entonces, permite como estar en reajuste constante. Primero respecto a mí misma o a mí mismo y luego respecto a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y potenciar sus habilidades, sus talentos naturales, que también lo habla en la carta. También aparece esa información en la carta. ¿Sí? Oye, Entonces, Mar, fíjate sí, también lo importante que es. Nosotros sabemos que en la adolescencia es cuando empiezan ellos a formar su identidad en esta etapa de transición de la niñez para la adultez. Entonces, qué súper herramienta tener tu carta de numerología para saber ya puntos fuertes y puntos débiles justamente en esta etapa donde tú estás construyendo tu identidad, que es justamente la base que te va a permitir la resiliencia para la etapa de adultez. totalmente. Mira, otro caso de otro adolescente que tiene en la energía principal una base 4, ¿vale? El 4 es un número de lógica mental, ¿vale? De racionalización. Necesita entender las cosas, ¿vale? Pero literal. El 4 le cuesta mucho las metáforas, ¿vale? O a lo mejor lo complicado lo entiende, pero las cosas sencillas a veces no las entiende. Entonces, si un 4 no lo entiende, como se lo has explicado, de la manera que se lo has explicado, y te dices que no lo entiendo y se lo explicas de la misma manera una segunda vez, va a seguir sin entenderlo. Y para el 4 es importante entender las cosas, sea cómo se hace una operación matemática, a cómo se pone una lavadora, a entender por qué se siente como se siente, o a entender por qué me están hablando así, cuando yo hablo con respeto. Tal cual, es literal el 4, ¿vale? Pues esta adolescente tenía la energía 4 y claro, cuando yo le leo la carta, aparte tiene un 10 en el mes, que el 10 tiene que ver con la confianza y la seguridad en ti mismo, pero lo normal del 10, que es un número de autoestima, es que esté en falta de autoestima, en falta de seguridad y confianza en sus capacidades. Y claro, digo, fíjate lo que pasa, cuando tú no lo entiendes, por tu falta de confianza en ti, no preguntas. Y cuando preguntas, si te lo vuelven a explicar de la misma manera y sigues sin entenderlo, por inseguridad no vuelves a preguntar, para evitar quedar como tonta. ¿Vale? Total, mal, me pasa eso y tal. Ok, pues vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué les propuse en el instituto a la coordinadora que la llevaba, que estábamos en comunicación? Hay que trabajar con ella que aprenda a pedir apoyo, pero no desde no lo entiendo, sino ¿me lo puedes explicar de otra manera para que lo entienda? Porque en el no lo entiendo, ¿qué hacemos? Sí, Al día le baja la autoestima. La manera de hablar es clave. Entonces, no es lo mismo decir no lo totalmente. entiendo, porque entonces mi mente es que, claro, debo ser tonta, porque no me entero nunca de nada, siempre me pasa lo mismo, pum, pum, y al día le baja la autoestima. Entonces, sube el estrés interior al adolescente. Entonces, propuesta, ¿me lo puedes explicar de otra manera para que lo pueda entender? Oye, ¿me lo puedes explicar con otras palabras? ¿Me puedes hacer un ejemplo? Son formas que para un 4 se atreve a preguntar, lo va a entender seguro, y una vez lo entiende, requiere hacerlo a su forma, requiere construirlo a su manera. Entonces, esta niña me decía, es que Mar, cuando me tengo que leer un libro me cuesta mucho porque de seguida me aburro y me funciona más que mi madre me lo lea. ¿Vale? Claro, la madre me decía, claro, no puedo estar leyéndole yo los libros de trabajo para el colegio. Y le dije, bueno, proponle un capítulo cada una. Y la última sesión con ella, que estamos haciendo proceso de coaching ahora, le dije, ¿y por qué no te grabas leyendo y luego te escuchas tú tu audio con tu voz? Y me dijo, hola Mar, qué buena idea, porque es auditiva también. Hay niños que son más kinestésicos, hay niños que son más auditivos, hay niños que son más visuales. La cara. Y me decía, Mar, que me funciona cuando no entiendo algo y lo pregunto. ¿Qué hemos trabajado? ¿Qué hemos reforzado? El atreverse a comunicarse, que no se El comunicaba, 10. por inseguridad. Sí.
Hemos trabajado el 10 claro. y hemos trabajado que tenga herramientas para su energía 4 de manera que pueda entender las cosas a su manera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se abre a comunicar, se abre a muchas cosas y ha mejorado las notas en el instituto. La mamá está consciente porque también tiene su carta y yo le digo, mira, lo que hay que reforzar con ella es esto, esto y esto. En tu caso, mamá, que tienes un número 11 que requiere poner límites y no los estás poniendo, requieres poner límites en casa para que ella tenga hábitos saludables. Entonces, trabajamos conjuntamente. ¿Sí? Porque otra de las cosas que pasa en las relaciones son los roles. Y no hay que olvidar, y aquí tú lo vas a entender como desde la consteladora que también eres, buenísima también, son los órdenes de llegada. El mayor es el que llega primero es el mayor y el que llega después es el pequeño. Entonces, cuando yo construyo la relación, si yo como adulta, como la mamá, que soy la mayor, me coloco en rol somos iguales, ya no hay una compatibilidad adecuada porque estamos confundidos. La relación jerárquica desaparece. Entonces, ¿dónde están los límites? Sí, se altera el sistema familiar. Ujú. Claro, entonces, tan importante como los 11, cuando hay 11, aprender a poner límites desde la no violencia, porque el 11 cuando ya no puede más, conecta con la violencia verbal. A lo mejor no grita, pero hiere con su palabra, con un gesto, con una mirada, ¿vale? Porque está hasta el copete. Entonces, desde la responsabilidad que es ese 11 líder que me hago cargo de mi vida, que me hago cargo de mis responsabilidades, me comunico, te pongo límites, ¿sí? Porque al final los niños lo que quieren es límites. No porque se rebelan, pero quieren límites. Quieren saber hasta dónde tocar, porque necesitan sentirse protegidos y cuidados. Entonces, requerimos en responsabilidad, desde mi escala de valores, desde mis principios que me dan ética, me dan coherencia, me dan sentido, comunicar en el espacio familiar dónde están los límites que cuidan el proyecto familia, sea monoparental o familia típica, da igual. El espacio familiar requiere, como responsables adultos, co-crear eso, comunicarlo, expresarles que tienen la libertad de poder traspasar esos límites, pero que los límites que son innegociables requerirán asumir las responsabilidades. Cuando eso está claro, y eso son esas conversaciones difíciles que decimos en coaching también, que no las abrimos, por miedo a que haya un conflicto, por miedo a que mi hijo me grite. Claro, si en una adolescencia los roles de jerarquía no están ordenados, lo que aparecen son relaciones de dominancia-sumisión. O yo adulto estoy en dominancia porque tengo la autoridad y te marco y tú tienes que estar en obediencia, pero ahí no hay una relación de igual. Pero en el ganar-ganar, ahí hay una relación de ganar-perder. Pero en una relación de ganar-ganar, que es la óptima, ¿vale? Yo estoy en mi lugar, te hago saber cuál es tu lugar con respeto y amor. Y que seas el pequeño no significa que no puedas expresar tu punto de vista. Pero desde una O estructura, la otra más, el niño tirano, donde está sobrepasado la autoridad del niño sobre mi papá o mamá, y justamente nosotros como padres o como figuras de autoridad, entre comillas, hacemos todo lo que el niño dice. claro, ¿por qué? Porque hay el desorden en la relación. Entonces, la relación es ganar-perder, el dominante lo tiene el pequeño y el sumiso lo tiene el grande. Imagínate el desorden. ¿Qué le vas a decir? Entonces, ese niño no está colocado en su lugar y sale al mundo descolocado de su lugar y se cree que en el mundo su relación es imponer y que tiene que conseguir las cosas cuando dice. Entonces, yo como adulto aquí no estoy haciéndome responsable de mi parte que me corresponde. Yo cuando hacía las charlas en los colegios, en las escuelas, me gustaba decirle esta frase que cuando yo la escuché hace muchos, muchos años, me dio mucho sentido, que los padres educamos por presencia y por ausencia, y no ausencia física. A veces ausencia de comunicaciones difíciles, de conversaciones difíciles, ausencia de explicar cuáles son los valores, ausencia de modelar.
A veces no es lo que digo, sino qué hago. Nuestros niños nos modelan en comportamiento. No puede ser que yo le digo, aquí no se falta el respeto. Porque claro, a lo mejor el concepto de respeto para mí es diferente al concepto que mi hijo como adolescente y estar en construcción de su personalidad edifica sobre el valor del respeto. Y a lo mejor para él es una falta de respeto que yo no respete sus ritmos o sus formas de hacer las cosas. Y para mí el respeto es Claro, que me totalmente. diga, mamá, déjame en paz. No, ujú, Claro, para mí a lo mejor eso es una falta de ujú, respeto. claro. Y él está interpretando que la falta de respeto es que yo no respeto su ritmo o su forma de hacer. Y Entonces, es válido, claro, pero porque no ha habido una ¿no? apuesta, Es no ha válido, habido, totalmente válido. claro, claro, pero como yo no sé, yo estoy interpretando que el respeto para mí significa lo mismo, no me estoy preocupando de si para él qué significa respeto. Y así con un montón de cosas cotidianas. Totalmente. Y al tener los números, al tener los números, nosotros siempre hemos defendido la tesis de que lo básico entre una relación de padres con sus adolescentes es la comunicación. Y de lo que más tienes que cuidar es justo de tener este canal de comunicación abierto. Y al tener aquí estos números y entender y poder comprender cómo eres tú y cómo es tu hijo o tu hija y cómo puedes relacionarte mejor, pues es justamente también una super ayuda a poder abrir este canal de comunicación. Total. Y recordar que en la comunicación hay una parte que no se tiene presente y que se considera pasiva, que es la escucha. Y sin embargo, desde el coaching ontológico vemos que la escucha es la parte activa de la comunicación, no solamente el hablar, ¿no? Entonces, si yo abro una conversación con mi hijo para solo hablar yo y no escucho, ¿cómo voy a saber qué le está pasando? Entonces, a veces simplemente es Totalmente. cuando le apetezca, porque al adolescente no es cuando tú quieres resolver. Por ejemplo, una mamá 8 en modo gallina protectora quiere que le explique, porque ha llegado del colegio, del instituto, y la cara la tiene tensa y todo. ¿Pero qué te ha pasado? Déjame. ¿Sí? Un 19 que es paz y armonía, que además se recargan solos porque se pueden desarmonizar por cualquier cosa, porque tienen muchísima empatía, son hipersensibles. Estamos viendo que los 19 en el nudo emocional o en la energía principal suelen cumplir en una estadística bastante alta con los ítems de personas PAS, personas altamente sensibles, y tienen 19 en puntos concretos de la carta. Entonces, tú imagínate un niño con alta sensibilidad que viene del colegio, chupando ahí toda la empatía emocional del profesor, de los compañeros, que cuando no somos entrenados nos pensamos que esa emocionalidad es nuestra y es solamente esa empatía emocional, y llega y está estresado, está agobiado porque no se entiende qué le pasa, se encuentra triste, se encuentra enfadado. Y tú, ¿pero qué te ha pasado? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero estás bien? Esa mamá gallina protectora, ¿no? El 19 llega un momento que lo único que quiere es tener un ratito de tranquilidad en su espacio para recargarse. Solamente requiere silencio, merendar, escuchar la música que le apetece. ¿Y qué te va a hacer un 19 si no lo dejas? Déjame en paz, y va a dar un portazo. Porque le pasa lo que al 11. Cuando está al límite, conecta con la violencia verbal. Déjame en paz, es que siempre estás igual. Oye, Ya está. Mari, ajá, Ya me lo tomo personal yo. y luego, totalmente, y luego que justamente en la adolescencia es cuando se viven las dos polaridades de las emociones. O se aísla el adolescente totalmente y no quiere tener contacto con la familia y se Sí. dedica a las redes, y esto lo podemos estar, ojo, papá, mamá, provocando nosotros, ¿no? Totalmente, y que cuando viven estas emociones, las potencian y se aíslan también porque están tristes o por miedo, o también, ojo, escondiendo ira, pero ellos nos hacen ver como si estuvieran tristes, pero realmente hay ira atrás de esta tristeza, porque está disfrazado, porque en la adolescencia muchas veces, como al no conocer las emociones, cómo se llaman, qué se sienten y para qué sirven, es lo que pasa. Y otro Exacto. lado, ¿no? El otro lado estallan. Exacto. Entonces, Al, qué al final, importante cuando tener hay una herramienta que nos pueda ayudar.
Claro, al final cuando hay ese comportamiento extremo, polarizado, ya es una señal de que no hay equilibrio. Porque un adolescente, porque sí, no responde mal. Algo le está pasando, ¿no? Entonces, a mí Claro, también la práctica de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz me parece súper interesante porque cuando me los encanta. aplico, es manual cotidiano. La práctica de los cuatro Y acuerdos es ley de vida. es ley de vida. Entonces, primer acuerdo, no te tomes nada personal. Sé impecable con tu palabra, no hagas suposiciones y da lo mejor de ti. Entonces, si tu hijo llega y te contesta mal, no te lo tomes personal. Cuando le vayas a hablar, sé impecable con tu palabra al hablarle. No te inventes, no hagas suposiciones de que le ha pasado no sé qué, que no sé qué, este niño, esta niña, no sé qué, no. Cuando haya bajado ese estrés, cuando él esté disponible, abre la conversación y a lo mejor te dice, no quiero hablar. Y simplemente es con decir, ¿puedo hacer algo por ti? Sí. ¿Qué? No. De acuerdo. Que sepas que estoy disponible cuando tú quieras. Eso es permitir que sea, que viva, que atraviese su emocionalidad, sus desarmonías, sus puntas de enfado, sus puntas de... Porque si no los estamos castrando, les estamos diciendo no eres capaz. Y eso es castrarlos. Y, No, y justamente y nosotros, no es para que nos ahora sí sintamos que la función culpables. como papá, ¿no? Claro, y no es para Claro, sentirnos culpables, es para hacernos responsables. responsables, ¿no? Y aparte nosotros, en nosotros ahora sí que cabe la responsabilidad de ayudar a formar adultos felices y sanos, justamente, ¿no? Claro, pero No, amiga, yo veo en esta carta cómo- una súper herramienta. pero ¿cómo lo hago si yo no estoy en un adulto sano y responsable? ¿Cómo lo hago? Totalmente. ¿Cómo? Si me van a modelar. Dicen, no, pero yo, también me he encontrado en terapia, no, pero yo ante mis hijos no me muestro así. Vamos, que son tontos ellos. Tu lenguaje corporal es igual, cuando estás relajada, estás en plenitud, estás en gozo, estás en disfrute, es la misma, tu expresión es la misma que cuando estás en estrés, estás preocupada, estás nerviosa. No, y ellos lo perciben. Yo tuve una profesora que nos decía, "Mm, el niño y el adolescente conectan con lo que ocultas, no con lo que dices". Claro, Wow. Y aparte son yo me lo nuestro llevaba a espejo. mí y lo veía en mis hijos, que yo podía estar disimulando, pero ellos reaccionaban a lo que yo tenía dentro y decía, y me molestaba muchísimo. Pero no somos conscientes que venimos del trabajo, con el estrés del trabajo o alguna discusión, y no he tenido pues la herramienta o el tiempo o la conciencia de soltar y no llevármelo a casa, ¿no? Y yo vengo con eso. Mi cabeza no está en el presente, no está cuando llego a casa, no está en casa mi cabeza. Mi cabeza se ha quedado en el trabajo. Mi cuerpo está en casa, pero mi cabeza no. Y nos ponemos a organizar. Y mis hijos no me escuchan. Y digo las cosas, oye, que vamos a cenar, preparar la mesa, oye, recoger, hay que ducharse. Y mis hijos no me escuchan. ¿Dónde están? Pues en otro lugar como yo, ¿sí? Cuando son pequeños, tengo anécdotas que contaban No, de compañeras de eh, llegaba el marido con sus problemas y estaba, pero no estaba. Y el niño era pequeño, por debajo de 7 años, y la madre lo observaba, ¿no? Que cuando entraba el padre, pues que el niño empezaba a tener comportamientos de llamar la atención, ¿no? De pataletas, de tal. Hasta que un día incluso llegó a tirar una maceta de una planta, un tiesto. No sé cómo le decís en México. Mm, Aquí le llamamos maceta, que son... maceta, sí, maceta. Vale. Y destrozó la planta. Y claro, de repente el padre, es que ya te vale. Y la madre le dijo, no, te está llamando la atención, porque sabe que tú no estás aquí, porque tu manera de Wow. hablar es distante, porque tu manera de hablar es de vacío, porque tu mirada no conectas con la mirada. Entonces, luego le digo a mi hijo adolescente, es que siempre estás con el móvil, es que... ¿Pero dónde está tu cabeza? Pero fíjate, también en uno de esos días que llegamos nosotros con la cabeza en el trabajo, y ese día
mi adolescente tuvo en la secundaria un día difícil y necesita este espacio donde yo, papá, mamá, soy el cobijo y el piso para él y no estoy, aunque esté ahí, ¿no? Claro, claro, porque a lo mejor estás, pero ajá, sí, o es que claro, siempre respondes igual. A lo mejor estamos empezando a Totalmente. dar consejos y no quieren un consejo, quieren ser escuchados, Tal ¿vale? cual, ¿eh? Por tal cual, mira, Tal el cual. 4 requiere apoyo de estructura física. El 4 es muy, muy de materia, ¿vale? Entonces, aparte de la parte lógica de entender, requiere sentirse apoyado. Entonces, tú imagínate un niño 4 en una familia desestructurada en horarios, en hábitos. Cuando el 4 lo que le funciona es la disciplina, los hábitos y las rutinas. No, se Pues va a es ir a un niño, descolarizarse. claro, pues es un niño despistado, que se deja las cosas, como en vez de estar en tierra, que es el 4 está en aire, está ahí. Y le dices, ¿qué tal? Pero es que no hay rutina en casa. El niño no sabe si se tiene que acostar a las 8, si se tiene que levantar a las 7, porque cada día cambia el horario. Cosas tan básicas. Pero lo grave es que esas cosas tan básicas están formando Correcto. un adulto que va a ser su propia pareja y va a tener sus propios hijos. O sea, sí, sí, o sea, ahora sí que foco como esta película de, pues justamente intensamente la 2 que cuando llegan las emociones, están dormiditos a las 2 de la mañana, empieza, pa. ¿Qué está pasando? Y el foco dice adolescencia, adolescencia. Es que Claro. esa imagen es, bueno, no, más gráfico no puede estar mejor explicado. Yo creo que es una de las mejores etapas de la vida en el sentido Sí, de esa transformación física que es muy visual, descubrir. ¿no? Es física, es visual. A nivel interno no me estoy entendiendo. A nivel mental no me vale el paradigma del que vengo, me lo cuestiono. Y fíjate, lo vivimos como algo malo que se lo cuestionen y nos desafíen, ¿no? Pero en el fondo es por nuestra propia inseguridad. ¿No? Y transmitiéndoselas, ¿no? Justamente cuando estamos Claro. haciendo nuestros adultos de mañana. Porque al final, cuando hay 5 en la carta, por ejemplo, que es cuando está ahí polarizado en ese exceso también de energía, es como yo tengo la razón y tú estás equivocado. Y voy a defender mi sistema de creencias y voy a hacer que tú creas lo que yo creo. Entonces, es imposición al adolescente. Y o sea, es como no darle permiso a que pueda cuestionarse cosas, aunque hayan sido tradicionales en mi familia. O sea, me pone en jaque. ¿Por qué? Porque mi 5 entra en crisis existencial. Si no soy este sistema de creencias, ¿quién soy? Entonces me aferro a él, ¿no? En ese exceso de 5, ¿no? Y el adolescente dice, es que es otra generación, mamá, papá, es que esto no funciona, es que... Y yo, claro, si no me abro a la posibilidad de, me reviso a ver qué está pasando aquí, porque esto está haciendo que mi relación con él o con ella se deteriore, si yo no me reviso esto va a ser más confrontación. Y van a llegar a los 20, 21, 22 y dices, pues es que estoy lejos de mi hijo, de mi hija. Yo en la adolescencia, cuando estábamos ahí con mis perfeccionismo y tal, cuando ya entré a revisarme y tal, yo le decía a mi marido, cariño, visualízate cómo quieres estar en la vida de tu hijo o de tu hija cuando tengan 20, 21, 22. Porque al paso que vamos, no van a querer estar con nosotros. Aquí fue mi práctica primera. Preguntarme cómo yo quería estar en la vida futura de mis hijos, tal como yo me estaba relacionando en ese momento cuando mi hija tenía 14 y mi hijo 7. Y fíjate lo que me pasó con el de 7, que era el rebelde por naturaleza, me empezó a funcionar las estrategias que empecé a aplicar con la de 14, con 7 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque este niño me estaba diciendo que estas formas ya no funcionan, que no funcionan. Trátame como aquí, ¿no? Entonces ahí empezó a mejorar la relación. Y la adolescencia de mi hija fue la que fue, porque era su proceso y requería vivirlo. Pero es verdad que cuando hay un adolescente muy emocional, que es una adolescencia que las emociones desbordan, hay que sostener desde un lugar de apoyo y no de exigencia. A mí, en mi experiencia personal con la orientación que tú me
me diste con mi carta de numerología, yo sí tengo una relación diferente con mi hijo adolescente de 17, que, que valga la redundancia, llevo sabiéndolo cuando él tenía 16 y 17, y llevo respetándole mucho más sus decisiones y sus acciones, y a mí me ha funcionado espectacular porque tengo mucho más comunicación con él, y eso que él no vive aquí en mi país. Pero porque tomaste conciencia, te reconociste y dijiste, Mar, total, ¿no? O sea, es que me veo en el desequilibrio del 7, en ese 8 Y, también. y quería controlarlo siendo que ni siquiera vive en México. O sea, Imagínate, entonces yo recuerdo como de, sí, total, Mar, ahora lo veo, no sé qué, pero luego, sobre todo, hiciste las acciones. sí, sí, Insisto, es una herramienta muy potente, pero si vas a coger la lectura de tu carta, la grabación, el diseño y la vas a guardar en un cajón, va a ser igual de eficaz que si no hubieras hecho nada. claro. Porque la transformación viene con la acción, viene por repetición, por empezar nuevos hábitos, pero que empiezan contigo. Y a Mar, partir de ahí ya ¿dónde te fuera. puede localizar la gente? ¿Cómo te contactan? Pues mira, a través de mi web, www.marclaros.com, que la estoy rediseñando, está ya acabada y a punto ya, yo creo que ya, nada, muy poquito. En Instagram como Tu Luz en Ti, mi canal de YouTube que hay un montón de entrevistas, hay un montón de material también, Mar Clarós, y en LinkedIn Mar Clarós también, y si no, por email para pedir información, info@marclaros.com. Ya lo saben, recomiendo ampliamente porque, como acabo de dar mi ejemplo, me ha ayudado mucho a mí a relacionarme con mi propio adolescente. Kena, yo quiero dejar por aquí un regalo, si me permites. Va, por supuesto, bienvenido. Pues para todas las personas que vean en esta entrevista por el hecho de verlo a través de Mujeres con Historias para Contar y me contacten porque les interese hacer una sesión de lectura, que digan Mujeres con Historias para Contar y van a tener un descuento de 10 euros en la lectura de numerología en base 22. Así que ese es el Y descuento. aparte, como dice Mar, tamaña numeróloga. Oye, yo le he aprendido mucho a Mar Claros, ¿eh? Y esa es una de las que dice, es que tamaña coach, tamaña numeróloga. Es que me apasiona la herramienta y es muy útil en muchas facetas. No, lo sé por experiencia propia. Ha sido un placer Me ha encantado. estar contigo en el mismo espacio. Bienvenida siempre. Gracias por aportarnos y siempre por compartirnos tu conocimiento, que es amplio también en esta edad de la adolescencia. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias por abrir conmigo mi año 2025 en la adolescencia. Gracias por acogerme aquí, que ha sido como un flashback muy bonito, el ver cómo se sembró desde el lugar que lo sembramos y que está aportando pues tanto a las familias y a los educadores y que juntos es más fácil, que está en nuestras manos hacer la transformación y crear una nueva realidad para las generaciones futuras y que empieza aquí y ahora, no esperes a mañana. Así que gracias también por acogerme. Exactamente, empieza aquí y ahora, no esperes para mañana. Muchísimas gracias. Chao. Nos esperamos en otra emisión de En la Chao. Adolescencia. Bye. Feliz año. Feliz año.